Bien, estamos de regreso en un nuevo bloque del informativo federal al mediodía aquí por Norte Grande Federal. Se vienen las elecciones, Florencia, en Brasil, la segunda vuelta con Bolsonaro-Lula, Lula-Bolsonaro. Tenemos a nuestros enviados especiales allí en Brasil, Guillermo Arrieta, el doctor Guillermo Arrieta, lo tenemos. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tato, Flor, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Pero muy bien, la verdad que linda jornada aquí en Resistencia a pleno sol. Hoy te escuchábamos más temprano que también ahí en Brasil. Bueno, de ratos llueve, de ratos sale el sol, hace calor. ¿Cómo está la jornada en Brasil? Sí, exactamente. 27 grados es la temperatura actual. Como ven, el sol está presente en estos momentos, pero hay pronósticos de lloviznas, hay un clima bastante cambiante y hay un clima muy espeso en lo electoral, ¿no? Porque obviamente que San Pablo, al igual que todo Brasil, están muy expectantes de lo que va a ser la elección del próximo 30 de octubre, donde se va a elegir entre dos personas. Se va a elegir finalmente quién va a presidir este país en los próximos años, Lula da Silva o Jair Bolsonaro. Se han conocido las últimas encuestas ayer por la noche que marcan un 52% para Lula da Silva y un 47% para Jair Bolsonaro, muy cerca uno de otro. Hay tres escenarios posibles, o dos escenarios posibles en realidad. El primero es que puede ganar Jair Bolsonaro. Y atento con esto, porque es algo que en una primera vuelta casi quedaba descartado. Bueno, ahora no está tan descartado. Si bien las encuestas lo marcan como perdedor en este balotaje, podría ganar Jair Bolsonaro. Es el primer escenario que analizan acá en Brasil. Obviamente las encuestas lo dan ganador a Lula da Silva, de acuerdo a los números que se han conocido. Ese es el segundo escenario posible para esta segunda vuelta, este balotaje que se va a vivir el próximo 30 de octubre aquí en Brasil, en un clima caldeado, en un país completamente dividido, en una campaña electoral que fue muy intensa, muy corta a la vez, y por supuesto donde se están peleando voto a voto. Acá la gran diferencia respecto a la primera vuelta es que quien gane lo puede hacer por un voto de diferencia. Eso lo podría llevar a la presidencia tanto a Lula como a Bolsonaro, ¿no? ¿Cómo se vive el clima ahí de elecciones, Guille? ¿Se puede ver la gente realmente para qué lado tira, no? Porque estamos hablando de blanco o negro, es derecha o izquierda, no hay otra opción, y sabemos que el domingo sí o sí Brasil tiene nuevo presidente. Exactamente, sí o sí va a tener nuevo presidente o no, va a continuar Jair Bolsonaro. Esta es la gran decisión. Se vive con mucha intensidad. De hecho, hoy nosotros ahora estamos en la avenida Paulista, la avenida más famosa de San Pablo, donde todo el mundo habla del tema eleccionario, y se vive, decíamos, con mucha intensidad porque de hecho pudimos ver casi un enfrentamiento verbal entre un simpatizante de Lula da Silva que iba con una bandera de Lula por la calle, se cruzó con un simpatizante de Jair Bolsonaro y comenzó esta persona a agredirlo verbalmente, el simpatizante de Jair Bolsonaro, a agredirlo verbalmente, a emitir, bueno, algunos epítetos irreproducibles realmente, y eso es un poco ese acto que nosotros percibimos, lo vimos, muestra lo que vive todo Brasil, lo que se vive en todo Brasil, esta diferencia, pero además esta situación violenta, ¿no? Porque han ocurrido episodios muy violentos. De hecho, hace una semana atrás, un aliado de Jair Bolsonaro que iba a ser detenido por orden de la justicia se resistió a los tiros, ¿no? Y iba a ser detenido por delitos electorales. Bueno, ese es el ambiente que se vive en este país, y por supuesto que hay mucha preocupación también, más allá de lo que significa la elección en materia política, hay mucha preocupación de lo que pueda pasar el próximo domingo. Bueno, en un principio, cuando fueron las primeras elecciones, se hablaba mucho de lo que iba a pasar con esto de la seguridad, de la violencia, y realmente no pasó nada. Pero ahora estamos hablando realmente de un ida y vuelta, no hay otra opción, que seguramente puede llegar a ser un poco más violento el resultado. Sí, de hecho recién estuve hablando con Carlos Turdera, periodista argentino que vive hace 20 años acá en Brasil, que hemos entrevistado en la anterior oportunidad. De paso lo quiero agradecer porque nos está dando una mano enorme para el trabajo que estamos haciendo acá, y él me comentaba que en redes sociales se ve
a simpatizantes de Jair Bolsonaro organizarse para una eventual derrota el próximo domingo. Eso es lo que está preocupando a las autoridades, porque en caso de que Jair Bolsonaro pierda la elección, no saben cómo puede llegar a reaccionar. En redes sociales, de manera pública, se están armando grupos, pero armando no organizando, sino armando literalmente con armas. Es lo que se ve en las redes sociales, me ha mostrado capturas, y lo hacen de manera pública, ¿no? De manera explícita. Esto obviamente en un país que siempre, o que en los últimos años es violento, es uno de los más violentos de América Latina, obviamente que genera una preocupación, ¿no? La reacción que va a tener, pero además porque desde el liderazgo político de Jair Bolsonaro no se baja una línea, un mensaje de pacificación, sino todo lo contrario, ¿no? Se incentiva, se habla de fraude, se habla de que todo el tribunal electoral de Brasil está en contra de Jair Bolsonaro y que lo quieren perjudicar para que Lula da Silva sea el ganador de estas elecciones. Así lo percibe el bolsonarismo, y ante esa percepción, la respuesta que estaría dispuesto a dar el bolsonarismo o una facción radicalizada del bolsonarismo sería el uso de armas, ¿no? Esto es lo que se percibe en las redes sociales, y obviamente hay preocupación en las autoridades, principalmente de seguridad. Guille, claramente no va a ser la segunda vuelta, por lo menos en lo que tiene que ver con lo violento, igual a la primera, ¿no? Por otra parte, recién hablabas de encuestas, Guille, vos en algo nos parecemos un poquito con los hermanos brasileros, en la primera vuelta por lo menos, porque las encuestas que tiraban antes en la primera vuelta difieren mucho de cómo salió finalmente la primera vuelta, ¿no? ¿Crees que en esta puede haber alguna sorpresa? ¿La gente percibe que puede haber una sorpresa más allá de lo que dicen las encuestas? No se habla de sorpresas. No, yo por lo menos no lo percibí. Sí hay esa casi desconfianza con las encuestas, ¿no? Pero de todas formas las encuestas que se han conocido, Datafola es la última encuestadora que ha difundido, eran los números que les compartía, ¿no? Siguen penetrando y mucho en la opinión pública. Hoy cuando estábamos desayunando en los monitores del lugar, justamente estaban pasando los datos de las encuestas, ¿no? En gráficos, y absolutamente todo, la gran mayoría de los que estaban allí inmediatamente dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo para ver los resultados de las encuestas. Ese es el interés que le dan a las encuestas acá, porque históricamente han tenido mucho acierto, ¿no? En los resultados. Y respecto a la primera vuelta que vos decías, Tato, las encuestas en realidad le pifiaron o le erraron al resultado que obtuvo Jair Bolsonaro, porque el resultado que obtuvo Lula da Silva estuvo prácticamente acertado, claro, ¿no? Y ha representado un poco lo que decían las encuestas, pero la gran sorpresa la dio Jair Bolsonaro con un cúmulo de votos que se dice eran de esos 20% de indecisos que marcaban las encuestas y que se volcaron finalmente a Jair Bolsonaro. Ese 20% de indecisos que marcaban las encuestas en una primera vuelta, ahora las encuestas marcan que es solo del 2% los indecisos que dicen no saber a quién van a votar. Guille, vos también hablabas en la anterior incursión por Brasil en la primera vuelta, hablabas de lo que acá llamamos voto bronca, ya el voto vergüenza. En este caso de las encuestas, ¿serviría un poquito para torcer algunas ideas de aquellos que tienen el voto vergüenza? La verdad que no sé, pero fíjate que el número de quienes dicen no saber a quién votar, que es lo que ellos lo llaman el voto vergüenza, claro, es el 2%, solo el 2%. No sé si esa primera vuelta pudo haber influenciado, es muy probable que sí, es muy probable que, bueno, ya han votado, ya han expresado su voto y ahora dicen explícitamente a quién van a votar. Es muy probable. Pero bueno, a lo que voy es que tal vez las encuestas ahora sean más acertadas porque no hay un margen de error muy grande, solo del 2%, más o menos. Y la diferencia entre uno y otro es del 5%. Es decir, realmente es una pelea voto a voto. Y porque además la cuota esta, ¿no? de la segunda vuelta, que es que quien gana por un voto de diferencia. Es decir, el que más voto tenga va a ser el ganador, va a ser el próximo presidente de Brasil. Entonces, obviamente que la expectativa es mayor, la pelea también es mayor en esta campaña electoral que ya está culminando. ¿La veda comenzaría desde hoy ya, Guille?
A las 0 horas, sí, pero es una veda muy laxa, no es la veda que conocemos en la Argentina o que tenemos en la Argentina. Está apuntada principalmente a los spots publicitarios en la televisión, en la radio, en los medios tradicionales, ¿no? No comprende mayores restricciones. En algunos estados se aplica la ley seca el día de la elección, el domingo. Sí se prohíbe la aportación de armas. Recordemos que Brasil tiene la libre aportación de armas que lo logró Jair Bolsonaro durante su mandato. Sí se prohíbe la aportación de armas el día de la elección y algunos estados tienen ley seca el día de la elección. El resto de las actividades continúan de manera normal. De hecho, mañana hay una actividad pública de Luis Ignacio Lula da Silva acá en San Pablo. Jair Bolsonaro hará lo mismo en Minas Gerais y en Río de Janeiro, así es que la campaña continúa hasta el último día. ¿Alguna otra apostilla que tenga de Brasil, de estas elecciones sin precedente, casi podríamos decir, en la historia de los gobiernos de Brasil? No te escuché bien, Tato. ¿Alguna otra apostilla que te haya quedado como para contar de esta segunda vuelta que ya se viene este fin de semana? Bueno, hoy, por ejemplo, buscamos diarios, no hay diarios, se vendieron todos los diarios. Eso había ocurrido el lunes post elecciones en la primera vuelta. Ahora me sorprendió que no hay diarios, no se consiguen periódicos con las últimas informaciones. Y otro dato es de Brasil, estaban en una radio, estaban indicando la cantidad de veces que tiene que faltar el transporte publicitario y que eso lo perjudicaba, y había solicitado o habría solicitado una postergación de la segunda vuelta, una postergación del balotaje, porque considera que su campaña está siendo perjudicada por algunos medios de comunicación que están cumpliendo con la cantidad de veces que tienen que pasar su transporte publicitario. Él presentó un informe que realizó su equipo de campaña ante el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral, el tribunal lo desestimó y decidió confirmar la fecha de elecciones. Pero bueno, cuando nos enteramos de esto, obviamente nos sorprendió porque decíamos, bueno, ya lo que faltaría es que se suspenda la elección, ¿no? Que se postergue la elección. Finalmente el Tribunal Superior Electoral confirmó que se hace este domingo, así que hay elecciones este domingo y va a haber presidente este domingo para Brasil. Realmente increíble hasta dónde llegan, sí, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Guillermo Arrieta, excelente cobertura y seguramente estaríamos sabiendo un poco más de lo que está pasando minuto a minuto desde Brasil. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Lucho Mesa, a Polo Almirón. No me acuerdo el nombre de Polo. ¿Cómo es tu nombre, Polo? Alfredo. Tú lo conozco como Polo, es Polo Almirón. Sobrevivió Polo al vuelo. Freddy Sotelo, que está desde Resistencia. Luis Linares, todo el equipo y bueno, todos ustedes que están haciendo el trabajo desde allí, el soporte desde allí. Es un trabajo en equipo, estamos muy orgullosos de poder contar a todo el Norte Grande lo que está sucediendo en Brasil. Les comentaba recién de encuestas, les comentaba también que la campaña continúa y que esta noche va a haber debate preelectoral, el último debate preelectoral antes de la segunda vuelta, y hemos preparado un informe para compartir con todos ustedes también en el informativo federal a las 12. Muy bien, lo vemos. San Pablo amanece como cada mañana movilizada. La avenida más importante de la ciudad y tal vez del país se encuentra entre dos facciones, los que defienden a Lula da Silva y quienes pretenden que Jair Bolsonaro continúe en la presidencia. En muchos sentidos, la contienda electoral entre Lula y Jair, que se definirá en segunda vuelta el 30 de octubre, puede ser vista como una de las más importantes en Brasil desde el retorno de la democracia, tanto en lo político como en lo simbólico. Y Brasil se prepara para las próximas elecciones del día domingo. A 48 horas tendrán que decidir finalmente quién va a presidir este país en los próximos años. Una nueva encuesta difundida en la noche del jueves vuelve a dar como ganador a Luis Ignacio Lula da Silva por encima de Jair Bolsonaro.
Lula parece haber pasado por todo. Ex líder sindical, compitió 7 veces en elecciones presidenciales, al momento ganando en 2 ocasiones. Fue investigado, condenado y encarcelado por corrupto, hechos que el político niega, y tras su liberación anticipada, está intentando otra vez llegar al Palacio del Planalto. Bolsonaro, representante de un nuevo tipo de liderazgo en Brasil, es el actual presidente y busca su reelección. Lo han llamado el Trump de los trópicos, por su cercanía ideológica y personal con el expresidente de Estados Unidos. Y en un país completamente dividido entre bolsonaristas y quienes defienden la gestión de Lula, esta noche se llevará a cabo el último debate electoral televisado de cara a las elecciones del próximo domingo. La encuesta de la encuestadora Datafola, publicado el jueves, señala que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva tiene un 49% de intención de voto en la segunda vuelta y que el presidente Jair Bolsonaro un 44%. Las nuevas encuestas se realizaron entre el martes y el jueves y los resultados se refieren a la intención de voto en el momento de las entrevistas. El margen de error es de 2 puntos porcentuales más menos. Esto indica un empate técnico el próximo domingo. La expectativa es enorme, fronteras adentro de Brasil, pero también en la comunidad internacional. Las principales cadenas televisivas y radiales de todo el mundo comienzan a llegar para la cobertura de lo que es, sin duda, la elección más importante del año en Latinoamérica. Con producción de Luis Mesa, cámaras de Alfredo Almirón, informó Guillermo Arrieta desde San Pablo, Brasil, para Norte Grande Federal.